Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, Jimmy Hoffa, el hombre que desapareció. Comenzamos. Esta noche en Perturbador nos adentramos en una historia que huele a concreto fresco, traición sindical y silencio criminal. Una historia real que comienza con un hombre al que muchos consideraban intocable, alguien que parecía manejar los hilos del poder detrás del telón. Jimmy Hoffa no fue solo un líder sindical. Fue un símbolo de poder, corrupción y alianzas peligrosas. Un hombre que se movía con habilidad entre el mundo de la política y el crimen organizado. Fue capaz de desafiar al gobierno, negociar con la mafia y finalmente desaparecer sin dejar rastro, convirtiéndose en una leyenda oscura. Hoffa fue el rostro de los Teen Master, el sindicato más poderoso de Estados Unidos, que durante décadas ejerció una influencia que alcanzaba todos los rincones del país. Luchó por mejores condiciones laborales para millones de trabajadores, buscando garantizar salarios dignos, mejores horarios y acceso a beneficios como seguros médicos y pensiones, algo revolucionario para la época. Pero también tejió una red de complicidades con los capos del crimen organizado, con quienes compartía intereses y enemigos comunes. Su vida fue una línea delgada entre la justicia social y el infierno del poder absoluto, donde las reglas no siempre se respetaban y las lealtades se compraban y vendían. El 30 de julio de 1975, Hoffa salió de su casa con la intención de asistir a una reunión con figuras clave dentro de ese entramado oscuro. Sin embargo, nunca regresó. Desde ese día, su nombre quedó irremediablemente ligado al misterio, a la leyenda y a un crimen que nunca fue resuelto oficialmente. Su desaparición ha alimentado teorías, rumores y sospechas que aún hoy, casi 5 décadas después, siguen sin aclararse, convirtiéndose en uno de los enigmas más inquietantes de la historia moderna. Hoy en Perturbador, te contaré lo que se sabe, los hechos que fueron confirmados y también lo que muchos prefieren callar. Exploraremos un mundo donde el poder y la traición van de la mano, donde los secretos se guardan bajo llave y donde la justicia parece más un concepto distante que una realidad palpable. Prepárense para conocer una historia que trasciende el tiempo y que nos recuerda que detrás de cada gran poder hay sombras que nunca desaparecen. Para entender a Jimmy Hoffa, hay que sumergirse en la América obrera de mediados del siglo XX, un país en plena expansión industrial, pero con profundas desigualdades sociales. Estados Unidos emergía como una potencia mundial luego de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. Las fábricas no descansaban. Se construían ciudades enteras a ritmo acelerado. El acero, el carbón, la manufactura y sobre todo el transporte por carretera eran los motores de esa economía pujante. Y en medio de ese auge, millones de trabajadores sostenían el país con sudor y jornadas extenuantes. Pero bajo la superficie del sueño americano, la realidad era otra. Los camioneros, pieza clave del sistema productivo, eran explotados sin pudor.
Jornadas de hasta 18 o 20 horas sin contratos formales, sin seguros de vida, sin acceso a pensiones ni a servicios médicos. Viajaban miles de kilómetros solos, sin descanso, comiendo mal, durmiendo peor y muchas veces recibiendo salarios miserables. Eran los invisibles, los olvidados. Fue en ese entorno hostil donde los sindicatos cobraron fuerza. Más que asociaciones laborales, se convirtieron en trincheras de lucha. Eran el único escudo que los trabajadores tenían contra las grandes corporaciones y en muchos casos contra el mismo Estado. Pero también eran organizaciones donde se mezclaba el idealismo, la lucha legítima y con el tiempo las tentaciones del poder. Jimmy Hoffa nació el 14 de febrero de 1913 en Brasil, Indiana. Quedó huérfano de padre a los 7 años, lo que obligó a su familia a mudarse a Detroit, en pleno auge industrial. La pobreza marcó su infancia y adolescencia. Desde muy joven, Hoffa tuvo que trabajar para ayudar a su madre y a sus hermanos. No estudió más allá de la secundaria, pero aprendió en la calle lo que la escuela no enseñaba: a leer a la gente, a persuadir, a imponerse cuando era necesario. A los 20 años ya era una figura en ascenso en los círculos sindicales. No era una ideología ni un teórico del movimiento, pero tenía algo más valioso: intuición, carisma, instinto político y una oratoria sencilla pero bastante eficaz. Hablaba como ellos, vestía como ellos, vivía como ellos. Era uno más del montón y eso le daba credibilidad. Organizó su primera huelga a los 21 años, desafiando a la cadena de supermercados Kroger, y la ganó. El sindicato de los Teamsters, los camioneros, fue el espacio donde Hoffa encontró su lugar en el mundo. No tardó en ascender. Sabía moverse entre la burocracia sindical, negociar con empleadores, pero también movilizar masas. Durante los años 40 y 50, recorrió el país sumando afiliados al sindicato, consolidando secciones locales, unificando estructuras. Tenía una visión clara: centralizar el poder de los Teamsters y convertirlos en un bloque sólido, temido y respetado. En 1957, tras una serie de maniobras internas y luchas de poder, Hoffa fue elegido presidente general del sindicato a nivel nacional. Desde ese momento, su figura dejó de ser solo la de un dirigente sindical. Se convirtió en un personaje de alcance nacional omnipresente. Bajo su mando, los Teamster llegaron a tener más de 2 millones de afiliados. Controlaban rutas de transporte, contratos de carga, operaciones logísticas clave para la economía del país. El poder de Hoffa era tan inmenso que, si lo deseaba, podía paralizar el comercio interestatal con una sola orden. Sus decisiones afectaban a empresas, gobernadores e incluso al gobierno federal. Era un poder que no pasaba desapercibido y que naturalmente atrajo tanto la admiración como el temor. Para los trabajadores, Hoffa era un héroe. No solo prometió dignidad laboral, sino que cumplió. Firmó contratos colectivos históricos, logró aumentos salariales, impulsó la creación de fondos de jubilación, promovió seguros médicos y prestaciones que hasta entonces eran impensables para los obreros. Mejoró la vida de miles de familias, les dio voz, pero lo más importante, les dio poder. Pero su ascenso no fue limpio.
Desde el principio, Hoffa entendió que el poder no se gana solo con discursos y votos. En el mundo sindical, la fuerza era una moneda de cambio. Se rodeó de hombres duros, muchos de ellos con antecedentes criminales. Utilizó amenazas, sobornos, chantajes y favores para consolidar su posición. Compró lealtades, impulsó su ley interna y no dudó en eliminar obstáculos por la vía que hiciera falta. En este contexto, la mafia se convirtió en una aliada natural. Las familias mafiosas controlaban los puertos, las obras, los sindicatos de la construcción y los contratos con las grandes empresas. Hoffa no era ingenuo. Supo que una alianza con ellos le permitiría protegerse de enemigos externos, asegurar financiamiento y controlar aún más territorios. A cambio, la mafia accedía a los millonarios fondos de pensiones de los Teamsters, que se convertirían en una fuente inagotable de préstamos, inversiones y, claro, lavado de dinero. Su relación con figuras como Anthony, o también conocido como Tony Pro, y otros capos de la Cosa Nostra, marcó su carrera para siempre. Ya no era solo un líder sindical, era visto por muchos como un mafioso con corbata, un jefe de estructura paralela de poder. La prensa comenzó a perseguirlo. Los titulares lo presentaban como un gángster sindical, un hombre peligroso que movía los hilos de la economía desde las sombras. El FBI, bajo el mando de J. Edgar Hoover, lo puso en su lista de objetivos prioritarios. Se le investigó por fraude, extorsión, conspiración, vínculos con el crimen organizado. Pero Hoffa se escabullía una y otra vez. Tenía buenos abogados, muchos contactos y una red de protección eficaz. Aún así, él no parecía preocuparse. Mientras conservara el respaldo de los camioneros, de los obreros, de la base, sentía que nadie podía tocarlo. Y no estaba del todo equivocado. Durante años fue intocable, una figura casi mítica. Para unos, el hombre que dignificó al trabajador americano. Para otros, el rostro más siniestro del sindicalismo estadounidense. Su ascenso fue meteórico, su poder sin precedentes, su figura imposible de ignorar. Pero, como todo lo que sube, eventualmente debe bajar. Y el nombre de Hoffa, que había sido sinónimo de fuerza y liderazgo, pronto estaría en el centro de uno de los misterios más oscuros y perturbadores de la historia de Estados Unidos. La conexión entre Jimmy Hoffa y el crimen organizado no fue un accidente ni una mera coincidencia de intereses. Fue una alianza estratégica, planeada y sostenida durante años. Una simbiosis entre dos estructuras de poder, que aunque operaban en ámbitos distintos, compartían un mismo lenguaje, el del control, la lealtad y la intimidación. Desde que los Teamster comenzaron a expandirse por todo el país en las décadas de 1940 y 1950, Hoffa comprendió que si quería mantener el dominio del transporte terrestre en Estados Unidos, tenía que aliarse con quienes ya controlaban los hilos del poder en las sombras, es decir, las familias mafiosas. La mafia no era ajena al mundo laboral, ya que durante años había logrado insertarse en sindicatos portuarios, de la construcción, de servicios y hasta en los espectáculos. Dominaban los muelles de Nueva York, los grandes contratos en Chicago y tenían tentáculos en Las Vegas, donde los casinos eran una fachada más para lavar dinero. Su influencia era profunda, letal y sobre todo silenciosa.
Pero había un terreno que les faltaba conquistar por completo: el transporte de mercancías por carretera. Y en ese sector, el sindicato de los Teamster era la joya más codiciada. Con más de 2 millones de afiliados y presencia en todos los estados del país, los Teamster controlaban rutas, horarios, convenios colectivos, cargas y, lo más importante, un fondo de pensiones multimillonario. Ese fondo fue el anzuelo perfecto para los intereses de la mafia. Se trataba de una caja prácticamente inagotable de dinero líquido que podía ser prestado para financiar todo tipo de proyectos, desde hoteles y centros de convenciones hasta casinos, locales nocturnos y operaciones de lavado de dinero. Hoffa, siempre pragmático, entendió que podía usar ese poder financiero como moneda de cambio. La mafia obtenía acceso a los fondos y él obtenía respaldo absoluto. Fue una negociación sin palabras, un pacto sellado por la necesidad mutua y por el reconocimiento tácito de que ambos bandos se necesitaban. Entre los vínculos más conocidos y documentados estuvo su relación con Anthony Provenzano, conocido como Tony Pro, que era un capo de la familia genovés, con reputación de brutalidad. Provenzano era conocido por su carácter impredecible y violento. Era el tipo de hombre al que no se le decía que no. A pesar de ello, Hoffa mantuvo una relación cercana con él durante años. En parte por estrategia, en parte porque ambos compartían una visión similar del poder. También estuvieron los hermanos Anthony y Vito Giacalone, prominentes mafiosos de Detroit, quienes mantenían una relación fluida con Hoffa y con la cúpula sindical de los Teamster en esa región. Gracias a esta alianza, Hoffa gobernó el sindicato sin oposición visible. Su liderazgo era férreo, incuestionable, pero ese control tenía un precio. Los Teamster, bajo su dirección, se transformaron en una especie de brazo sindical de la mafia. Las amenazas, las golpizas y las desapariciones se convirtieron en métodos recurrentes para mantener la disciplina interna y eliminar a los disidentes. Los contratos eran manipulados, las elecciones amañadas, y los fondos del sindicato se usaban como una especie de chequera personal para operaciones turbias. La línea entre sindicato y organización criminal se volvió difusa y cada vez era más difícil saber dónde terminaba uno y dónde comenzaba el otro. El FBI ya tenía sospechas desde los años 50 y comenzó a armar un expediente cada vez más sólido contra Hoffa y su círculo cercano. Pero fue en los años 60 cuando la persecución se volvió implacable. El entonces fiscal general de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, convirtió a Jimmy Hoffa en su enemigo declarado. Lo consideraba el símbolo de la corrupción sindical y estaba decidido a destruirlo. Kennedy no descansó hasta encontrar los elementos necesarios para llevarlo a juicio. Lo acusó de múltiples delitos: malversación de fondos, obstrucción de la justicia, manipulación de jurados y, por supuesto, vínculos directos con el crimen organizado. En 1967, después de varios procesos judiciales complejos y mediáticos, Hoffa fue condenado y enviado a prisión. Pasó su primer año en una cárcel de Pensilvania y después fue trasladado a la prisión federal de Lewisburg. Desde su celda intentó mantener el control del sindicato, pero era evidente que su tiempo como líder indiscutido se estaba agotando.
Aún así seguía siendo una figura temida y respetada. Para muchos, su encarcelamiento fue una maniobra política. Para otros, la justicia finalmente lo había alcanzado. La imagen pública de Hoffa comenzó a fragmentarse. Para sus seguidores seguía siendo un mártir, un líder sindical víctima de una persecución impulsada por las élites políticas. Para sus detractores, se confirmaba que no era más que un mafioso disfrazado de obrero. La polarización en torno a su figura creció y los medios se encargaron de alimentar esa ambigüedad. El giro más inesperado llegó en 1971, cuando el presidente Richard Nixon le otorgó un indulto condicional. Hoffa salió de prisión tras cumplir apenas 4 años, pero el perdón venía con una cláusula clara. No podía participar en actividades sindicales durante al menos 10 años. Para Nixon era una forma de aplacar las tensiones y, según algunos analistas, también un gesto hacia ciertos sectores de poder interesados en mantener la estabilidad del sindicato bajo nuevos liderazgos. Pero Hoffa no pensaba cumplir esa condición. Apenas pisó suelo libre, dejó claro que su intención era volver al trono que consideraba suyo por derecho. No solo quería regresar a la presidencia de los Teamsters, sino recuperar su prestigio, su red de poder y su influencia política. Sin embargo, el panorama había cambiado drásticamente en su ausencia. Durante los años que estuvo preso, otros dirigentes, más dóciles, más complacientes con los intereses mafiosos, habían tomado las riendas del sindicato. Para ellos, el regreso de Hoffa era una amenaza directa, no solo por su ambición, sino porque conocía demasiados secretos. Y en ese mundo, saber demasiado no era una ventaja, era más bien una sentencia. La tensión crecía. La mafia, que una vez lo había respaldado, ahora lo veía como un riesgo. Su afán de volver al poder no solo desafiaba a los nuevos líderes sindicales, sino que podía desatar una guerra interna. Las reuniones con antiguos aliados se volvieron más tensas. Algunos comenzaron a evitarlo. Otros le advirtieron que era mejor que se retirara. Pero Hoffa no sabía retirarse. No entendía de pasos atrás. Lo que comenzó como una alianza útil y estratégica terminó por convertirse en una trampa. Y en ese escenario lleno de sospechas, silencios y traiciones, el destino de Hoffa empezaría a torcerse para siempre. En 1967, el imperio de Jimmy Hoffa sufrió su golpe más devastador. Durante años había logrado esquivar los tentáculos de la ley con la misma destreza con la que negociaba contratos o aplastaba rivales. Pero esa racha no podía durar para siempre. El gobierno federal, tras casi una década de investigaciones sistemáticas, había reunido suficiente material para llevarlo ante un juez. La ofensiva legal no fue improvisada. Estuvo cuidadosamente construida con vigilancia encubierta, intervención de llamadas, infiltraciones y el testimonio clave de antiguos aliados que, enfrentados a sus propias condenas, decidieron hablar. El caso contra Hoffa se centró en 2 acusaciones principales. Primero, la manipulación de un jurado en un juicio anterior y el uso indebido de fondos del sindicato de los Teamsters. En otras palabras, corrupción. Las pruebas eran contundentes. Se había documentado cómo había intentado sobornar a jurados para asegurarse veredictos favorables y cómo millones de dólares del fondo de pensiones habían sido desviados para fines personales, operaciones turbias o simplemente prestados bajo condiciones sospechosas.
Ya no era cuestión de sospechas ni rumores. El cerco se cerraba con evidencia tangible. El proceso judicial fue un espectáculo. La figura de Jofa, siempre mediática, convertía cada audiencia en una pasarela de cámaras, reporteros y curiosos. Él, por su parte, no mostraba signos de derrota. Apareció en el tribunal impecablemente vestido, con una sonrisa desafiante que lo había caracterizado durante años. Caminaba como si el juicio fuera solo un trámite, convencido de que saldría indemne, como tantas veces antes. Se dirigía a los medios con seguridad, casi con burla, haciendo declaraciones irónicas, criticando al gobierno y denunciando persecución política. Pero esta vez era distinto. Los tiempos estaban cambiando. El gobierno de Lyndon B. Johnson estaba decidido a dar un golpe ejemplar contra el crimen organizado y los sindicatos corruptos. El Departamento de Justicia, que había heredado la cruzada iniciada por Robert F. Kennedy contra Hoffa, no estaba dispuesto a permitir que el jefe de los Teamsters continuara operando con impunidad. La presión pública era inmensa. Se necesitaba una condena y la consiguieron. Hoffa fue declarado culpable y sentenciado a 13 años de prisión federal. El impacto fue sísmico. Aquel que había sido el rostro más poderoso del sindicato en los Estados Unidos, el hombre que podía poner de rodillas a una empresa o detener una ciudad entera con una huelga, terminó entre barrotes. Su caída fue humillante. Para algunos fue justicia poética. Para otros, el principio del fin de un sindicalismo combativo, aunque cuestionable. Sin embargo, ni siquiera tras las rejas, Hoffa desapareció del todo. Internado primero en la penitenciaría de Lewisburg, en Pensilvania, y luego trasladado a otras instalaciones federales, conservó parte de su influencia. Mantenía correspondencia constante, recibía visitas frecuentes y, según rumores persistentes, seguía manejando hilos desde la sombra. Nunca aceptó su derrota. Planeaba, tomaba notas, analizaba movimientos. Para él su encierro era una pausa táctica, no una rendición. Los Teamsters en su ausencia tomaron un rumbo diferente. Otros líderes ocuparon el vacío que dejó. Algunos, con mayor inclinación hacia los intereses del crimen organizado, se mostraron menos rebeldes y más manejables. La cúpula del sindicato empezó a consolidarse en torno a figuras, digamos, más dispuestas a jugar con las reglas del nuevo equilibrio del poder. El nombre de Hoffa aún pesaba, pero cada vez tenía menos eco entre las nuevas generaciones de afiliados. Y luego llegó 1971, con un giro inesperado. Richard Nixon, entonces presidente de Estados Unidos, firmó, como ya les comentaba, el indulto que liberaría a Hoffa de su condena. Fue una decisión que desconcertó a muchos. ¿Por qué un presidente republicano, poco cercano a las causas sindicales, perdonaría a uno de los hombres más polémicos y vigilados del país? Las respuestas nunca fueron claras, pero las teorías abundan. Una de las más fuertes sostiene que la cúpula de los Teamsters, todavía beneficiada por el legado de Hoffa, hizo donaciones generosas a la campaña de Nixon a cambio de su liberación. Otra teoría sugiere que la mafia, interesada en mantener el control sobre el sindicato sin el caos que Hoffa podía generar desde prisión, habría negociado el indulto bajo ciertas condiciones.
Y esa condición clave fue precisamente lo que marcaría la siguiente etapa de su vida. El indulto incluía una cláusula explícita que le prohibía participar en cualquier actividad sindical durante al menos una década. En teoría, quedaba excluido de cualquier liderazgo, sin posibilidad de regresar a la presidencia de los Teamsters, ni influir directamente en las decisiones del sindicato. Pero Hoffa no era un hombre que supiera quedarse al margen. Aceptar esa condición equivalía a renunciar a todo lo que había construido, a todo lo que creía ser. Su identidad estaba entrelazada con el sindicato. Para él, ser Jimmy Hoffa sin los Teamsters era como ser un general sin ejército. Desde el momento en que salió de prisión, dejó claro que pensaba volver y que ese veto no significaba absolutamente nada para él. Y eso preocupó a muchos. El mundo sindical ya no era el mismo. Durante su ausencia se habían establecido nuevas lealtades, nuevos acuerdos. La mafia, que alguna vez lo había respaldado, ahora prefería mantener las aguas tranquilas con los nuevos dirigentes. Hoffa era visto como una figura incómoda, impredecible, con demasiada historia, demasiado orgullo, pero sobre todo demasiada información. Su regreso podía implicar venganzas, reestructuraciones internas, auditorías y, lo más peligroso, ajustes de cuentas. Y eso no le convenía absolutamente a nadie. A pesar de las advertencias, Hoffa comenzó a moverse. Se reunió con antiguos aliados, con líderes locales, con figuras del pasado. Algunos lo recibieron con respeto, otros con distancia. También intentó limpiar su imagen ante la opinión pública. Dio entrevistas, publicó memorias, insistió en que su condena había sido un montaje político, pero detrás de esa fachada de víctima seguía planeando su retorno. No se trataba solo de recuperar un cargo, se trataba de reconquistar su trono, su poder y su leyenda. Lo que Hoffa no entendía o no quería entender era que para muchos ya no era el hombre que inspiraba temor o admiración. Para algunos era un símbolo de una era que debía terminar. Para otros, un riesgo que ya no se podía permitir. Su empecinamiento por regresar, lejos de generar respaldo, activó alarmas. Aquellos que una vez lo protegieron, ahora lo veían como una amenaza. En ese tablero de lealtades rotas, traiciones veladas y pactos secretos, el regreso de Hoffa dejó de ser una posibilidad para convertirse en una bomba de tiempo. Liberado, pero no derrotado. Así se sentía Jimmy Hoffa cuando en 1971 cruzó las puertas de la prisión federal y volvió a caminar por las calles de Detroit. No era el mismo hombre que había ingresado tras las rejas 4 años antes. Tenía más arrugas, la voz más áspera, la mirada más tensa, pero seguía cargando con el mismo fuego interno. Una voluntad inquebrantable para recuperar lo que consideraba suyo. Para Hoffa, la presidencia del sindicato de los Teamsters no era solo un cargo, era su legado, su imperio, su identidad. Volver no era una opción, era una necesidad. Pero el mundo había cambiado en su ausencia. Mientras él purgaba su condena, nuevos líderes habían tomado las riendas del sindicato. Figuras como Frank Fitzsimmons, considerado mucho más manejable y menos confrontativo, ocuparon su lugar sin causar demasiadas olas. La cúpula sindical parecía haber alcanzado una suerte de estabilidad, con acuerdos silenciosos, cooperación con ciertos sectores del gobierno y una relación mucho más cómoda con el crimen organizado.
El nuevo orden ya no tenía espacio para un hombre como Jofa, y él lo sabía, pero no le importaba. Su regreso a la vida pública fue inmediato y ruidoso. Empezó a contactar viejos conocidos, operadores sindicales, figuras intermedias que alguna vez le fueron leales. Organizó reuniones discretas en cafés, restaurantes y oficinas pequeñas. Hacía llamadas constantes. Enviaba mensajes cifrados. Se aparecía en eventos laborales sin previo aviso. Su meta era clara: reinstalarse como líder legítimo de los Teamster. Creía tener el respaldo de la base obrera. Pensaba que bastaba su nombre para recuperar el trono. Lo que no entendía era que ya no se trataba de los trabajadores. El poder ahora residía en otra parte. Sus antiguos aliados ya no lo eran. Anthony Provenzano, su viejo socio mafioso, se había convertido en uno de sus más férreos enemigos. El resentimiento entre ambos venía de años atrás. Disputas internas, amenazas veladas, traiciones personales. Provenzano, violento e impredecible, no solo no quería que Jofa volviera, quería eliminarlo del juego. Los hermanos Giacalone, que controlaban el crimen organizado en Detroit, también veían con desconfianza los movimientos de Jofa. Lo consideraban una bomba de tiempo. Conocía demasiados secretos. Había estado fuera demasiado tiempo y, sobre todo, no sabía cuándo callarse. Para la mafia, Jofa ya no era un activo útil. Era un hombre que hablaba demasiado, que desafiaba las órdenes y que amenazaba con revelar alianzas peligrosas si no se le permitía regresar al poder. Y ese tipo de personas no sobrevivían mucho en un ecosistema donde el silencio valía más que la sangre. El propio FBI seguía observándolo. Aunque ya no era el objetivo número uno, Jofa seguía siendo una figura incómoda. Sus declaraciones a la prensa, sus amenazas encubiertas, sus visitas a figuras del sindicato, todo era monitoreado. Nadie confiaba del todo en él, ni los federales, ni los obreros, ni los mafiosos. Estaba aislado, y eso lo hacía aún más peligroso, porque no tenía nada que perder. En un intento desesperado por presionar, Jofa recurrió a los medios, llamó a los periodistas, ofreció entrevistas, escribió artículos de opinión y hasta publicó un libro autobiográfico titulado The Trials of Jimmy Hoffa. En sus páginas mezclaba recuerdos personales, acusaciones, amenazas encubiertas y una narración heroica de su propia caída. Era una manera de dejar en claro que aún tenía poder, que aún sabía cosas, que aún podía incomodar a más de uno. Pero lejos de fortalecer su imagen, esa exposición lo aisló todavía más. Los nuevos dirigentes de los Teamster preferían evitar escándalos. Las autoridades, tanto estatales como federales, temían una reactivación del caos sindical. Y la mafia, acostumbrada a manejar sus asuntos en las sombras, pues no se podía permitir que un exaliado ahora actuara como una figura mediática descontrolada. Jofa se convirtió en un paria, respetado por su pasado, pero temido por su presente. En el verano de 1975, su obsesión por recuperar el poder alcanzó su punto máximo. Comenzó a decir a quien quisiera escucharlo que tenía programada una reunión clave. Aseguraba que se reuniría con Tony Provenzano o con Anthony Giacalone para negociar su retorno a la presidencia del sindicato. Estaba convencido de que podía lograrlo. Se sentía seguro.
como si aún tuviera la capacidad de negociar cara a cara con hombres que ahora lo veían como una amenaza latente. El 30 de julio de ese mismo año, Hoffa salió de su casa en el suburbio de Bloomfield Township en Michigan, vestido con una camisa blanca, chaqueta deportiva azul marino y una corbata. Iba rumbo al restaurante Matthew's Red Fox, en las afueras de Detroit. Dijo que tenía una reunión a las 2 de la tarde con Provenzano y Giacalone. Llegó puntual. Entró, esperó, pero nadie más lo vio salir. Desde ese momento, su rastro se desvaneció. Su automóvil, un Mercury Marquis verde, fue encontrado al día siguiente en el estacionamiento del restaurante. Cerrado, sin señales de violencia. Dentro aún estaban sus pertenencias personales, pero de Jimmy Hoffa no había ni una pista. Nadie lo vio, nadie escuchó nada. No hubo testigos, ni cámaras, ni llamadas de rescate. Solo un silencio denso que desde entonces se ha mantenido inquebrantable. Las teorías sobre lo que ocurrió ese día son muchísimas. Algunos sostienen que la reunión fue una trampa orquestada por la mafia para silenciarlo definitivamente. Otros creen que Hoffa fue ejecutado y su cuerpo incinerado en secreto. También hay quienes afirman que fue enterrado bajo una construcción en Nueva Jersey o incluso arrojado a las aguas del lago Michigan. El misterio de su desaparición se convirtió en una leyenda nacional, alimentando libros, películas, investigaciones del FBI y hasta confesiones dudosas décadas después. Pero la verdad nunca se ha comprobado. Lo único cierto es que aquel hombre que una vez fue la voz indomable del obrero estadounidense, que desafiaba presidentes y hacía temblar corporaciones, terminó sus días en la más completa oscuridad, silenciado, borrado del mapa, quizás como advertencia para otros que pensaran rebelarse contra los verdaderos amos del poder. Jimmy Hoffa quería volver, quería recuperar su corona, pero terminó caminando solo hacia su última cita, convencido de que aún podía imponer respeto. Lo que no entendió fue que en el mundo que él mismo ayudó a construir, los que hablan de más no vuelven a casa. Pero, ¿qué les parece, chicos, si les cuento más a fondo de cómo fue el día de su desaparición? Les recuerdo que hay estrellas disponibles para que me apoyen en esta transmisión. Se los agradecería infinitamente. Por el momento, ya que estoy subiendo estos videos a YouTube, todos los saludos y la leída de los comentarios la voy a dejar al final. Pero ahí tienen el espacio para que ustedes estén comentando todo lo que quieran acerca del tema. Si están de acuerdo con alguna teoría o si tienen alguna teoría acerca de lo que le pasó a Jimmy Hoffa y por qué desapareció, también pónganmelo en los comentarios, ¿vale? Al final o antes del cierre del programa, voy a leer todos los comentarios y a saludarlos a todititos. Bueno, el 30 de julio de 1975 amaneció como cualquier otro día de verano en Michigan. Pero para Jimmy Hoffa, ese sería el último día en el que el mundo lo vería con vida. Salió de su casa en el suburbio de Bloomfield Township poco después de la 1 de la tarde. Llevaba puesta una camisa blanca, una chaqueta deportiva color azul y una corbata de diseño discreto.
Manejaba su Mercury Marquis verde hacia un lugar que conocía bien, el restaurante Machus Red Fox, ubicado en las afueras de Detroit, a un costado de Telegraph Road, una zona de clase media alta que no parecía, al menos en apariencia, el escenario de una emboscada. Hoffa le dijo a su esposa Josephine que regresaría a casa alrededor de las 3. Tenía una reunión agendada a las 2 en punto con 2 hombres que conocía demasiado bien. Anthony Provenzano, también conocido como Tony Pro, vinculado a la familia mafiosa genovese, y Anthony Giacalone, una figura clave del crimen organizado en Detroit. Según sus palabras, el propósito del encuentro era negociar su regreso al sindicato de los Teamster, un intento más de recuperar el poder que había perdido. Lo que Hoffa no sabía o no quiso ver era que ese encuentro era todo menos una negociación. A las 2:45 de la noche, bueno, no de la noche, de la tarde, Hoffa hizo una llamada desde una cabina telefónica ubicada en las inmediaciones del restaurante. Estaba muy molesto. En la llamada informó que había estado esperando durante más de 45 minutos y que ninguno de los 2 hombres con los que debía reunirse había aparecido. Esa fue la última vez que se supo de él. Después de esa llamada, se esfumó. Horas después, su esposa comenzó a preocuparse. No era común que Hoffa incumpliera horarios o desapareciera sin avisar. A las pocas horas de que no regresara, la familia se puso en contacto con las autoridades locales. La policía de Bloomfield inició una búsqueda preliminar, pero al encontrar el vehículo de Hoffa, cerrado con seguros, sin señales de lucha o robo, en el estacionamiento del restaurante, el caso escaló de inmediato. El FBI intervino en menos de 24 horas. Se desplegó una búsqueda masiva. Helicópteros empezaron a sobrevolar los alrededores. Perros rastreadores cubrieron bosques cercanos y decenas de agentes revisaron hoteles, casas, edificios industriales y todo tipo de localizaciones sospechosas. Los medios ya habían estallado con titulares que anunciaban la desaparición del rey caído del sindicato. Pero no había rastro de Hoffa. Nada. Ni una mancha de sangre. Ni una prenda. Ni un testigo confiable. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Las primeras 48 horas fueron caóticas. Decenas de llamadas anónimas, pistas sin confirmar, rumores que iban desde un secuestro hasta una fuga voluntaria. Algunos decían haber visto a este hombre subiendo a un coche con desconocidos. Otros afirmaban que lo habían visto horas después en una estación de servicio. Cada testimonio parecía contradecir al anterior. El FBI abrió una investigación federal bajo la hipótesis de homicidio, aunque nunca se descartó un ajuste de cuentas. Y aunque todo apuntaba a un crimen orquestado por la mafia, nadie hablaba. El código de silencio, o también conocido como omerta, se activó con una eficacia implacable. Nadie quería verse involucrado. Las fuentes tradicionales del FBI, como informantes, confidentes o soplones, simplemente cerraron la boca. Era como si la desaparición de Hoffa hubiera sido tan cuidadosamente planificada que incluso quienes sabían algo mejor preferían callarse antes que arriesgarse. Durante los días siguientes se interrogó a los principales sospechosos. Provenzano y Giacalone negaron haber tenido alguna reunión con Hoffa ese día. Aseguraron que tenían coartadas sólidas, reuniones familiares, visitas al médico, partidos de boliche. Sus relatos eran fríos,
meticulosamente preparados. No había manera de vincularlos directamente con el lugar de la desaparición. Tampoco hubo testigos creíbles que lo vieran con Hoffa en las cercanías del restaurante. Y mientras el reloj avanzaba, la esperanza de encontrarlo con vida comenzaba a desvanecerse. La familia de Hoffa, especialmente su esposa y su hijo James P. Hoffa, quien años después también presidiría el sindicato, insistía en que todo había sido una trampa. Afirmaban que Hoffa había sido citado a propósito, que alguien cercano lo había entregado, que lo habían hecho desaparecer porque sabían que era un riesgo. En el fondo sabían que él no se iría voluntariamente, no desaparecería por decisión propia, nunca dejaría de pelear por lo que creía suyo. Si no regresaba, era porque alguien lo había detenido para siempre. Conforme pasaban las semanas, la cobertura mediática aumentaba. El rostro de Jimmy Hoffa aparecía en todos los noticieros, periódicos y revistas. Se ofreció una recompensa pública. Se emitieron decenas de órdenes de cateo y se realizaron excavaciones en propiedades ligadas a figuras del crimen organizado. Pero todo terminaba en callejones sin salida. Cada pista prometedora se desvanecía. Cada testimonio resultaba ser falso, manipulado o impreciso. La falta de pruebas concretas convirtió el caso en un agujero negro legal. Sin cuerpo, no podía confirmarse un homicidio. Sin testigos, no había acusados formales. El FBI elaboró decenas de teorías, algunas de ellas tan elaboradas como macabras. Que Hoffa fue asesinado dentro del vehículo, desmembrado y disuelto en una planta industrial. Otros que su cuerpo fue incinerado en una funeraria ligada a la mafia, o que fue enterrado bajo las gradas del estadio de los Gigantes de Nueva Jersey, o que fue arrojado a una cantera o al fondo del lago Erie. Ninguna de esas hipótesis pudo ser comprobada. Todas eran conjeturas. Todo era sombra. La investigación formal duró años. En 1982, después de 7 años sin noticias reales, Jimmy Hoffa fue declarado legalmente muerto por el estado de Michigan. Aún así, la investigación siguió abierta. Y aunque los principales sospechosos continuaron bajo vigilancia, nunca se presentó un caso lo suficientemente sólido como para llevar a alguien a juicio. La desaparición de Jimmy Hoffa se convirtió en mucho más que una noticia. Fue un símbolo del poder que se tiene y del que se pierde. Fue el recordatorio de que incluso los hombres más influyentes pueden ser silenciados si representan una amenaza. Fue el cierre abrupto de una historia que nunca tuvo un final claro. Desde entonces, su caso ha sido explorado en documentales, películas, series y claro que sí, chicos, teorías de conspiración. Cada cierto tiempo, una nueva pista parece prometer la resolución del misterio. Pero hasta hoy, Hoffa sigue siendo un fantasma en la historia estadounidense, omnipresente pero tangible. Su auto seguía donde lo dejó. Su nombre retumbaba en los medios, pero su cuerpo nunca apareció. Jimmy Hoffa desapareció ese 30 de julio como desaparecen las figuras incómodas para el poder, sin rastro, sin testigo y sin justicia. La desaparición de Jimmy Hoffa no solo dejó un hueco en el sindicato o en el mundo sindical, y sobre todo político de los Estados Unidos, sino que también desató una de las investigaciones más extensas, frustrantes y enigmáticas en la historia del FBI. A partir del momento en que se le perdió el rastro, el caso se convirtió en una obsesión nacional, alimentado por el silencio absoluto de quienes sabían algo
y por el vacío total de pruebas físicas. Sin cuerpo, sin escena del crimen, sin testigos fiables, todo estaba abierto a la especulación. Y cuando no hay respuestas, el terreno fértil es el de las teorías. Desde 1975 han surgido decenas de versiones sobre lo que ocurrió con Jimmy Hoffa, algunas más plausibles que otras, pero todas igual de fascinantes. Una de las más aceptadas sostiene que Hoffa fue asesinado ese mismo 30 de julio por orden de la mafia y que su cuerpo fue inmediatamente cremado en una planta industrial para borrar cualquier evidencia. Esta versión se apoya en la lógica de que el Hoffa se había vuelto un peligro para los intereses del crimen organizado y que su desaparición debía ser rápida, limpia y definitiva. Sin cadáver, no habría crimen. Sin crimen, no habría culpables. Otra teoría, más visual e inquietante, surgió a finales de los años 70 y tomó mucha más fuerza en los años 80. La idea de que el cuerpo de Hoffa fue enterrado bajo una losa de concreto en una obra de construcción. El lugar señalado fue nada menos que el estadio de los Gigantes de East Rutherford en Nueva Jersey, que estaba en fase de edificación al momento de su desaparición. La leyenda urbana, porque finalmente en eso se fue convirtiendo, decía que la mafia usó la construcción del estadio como escondite perfecto para el cadáver del sindicalista incómodo. Durante años, esta versión capturó la imaginación popular. Incluso se llevaron a cabo excavaciones parciales y estudios con radar en busca de anomalías en el subsuelo. Pero no se halló nada, solo concreto, acero y dudas. En 2003, un nuevo giro vino de la mano de un informante del FBI que aseguró que Hoffa fue asesinado en una casa de Detroit y luego su cuerpo incinerado en una planta industrial cercana. El informante, que era un antiguo asociado del crimen, declaró que el asesinato había ocurrido pocas horas después de la supuesta reunión en el restaurante Matthew's Red Fox y que el cuerpo fue llevado en un camión frigorífico hasta la planta. Según él, el horno industrial estaba encendido cuando llegaron y en cuestión de minutos no quedó rastro del cadáver. Las autoridades inspeccionaron el lugar, tomaron muestras, analizaron restos de ceniza, pero otra vez ninguna evidencia sólida fue encontrada. Entre las versiones más macabras figura la posibilidad de que Hoffa fuera disuelto en ácido. Esta hipótesis ha circulado por décadas entre antiguos miembros del crimen organizado y ha sido mencionada incluso por mafiosos arrepentidos en entrevistas bajo protección. La teoría sostiene que se trató de un castigo simbólico. No solo matar al traidor, sino borrar por completo su existencia, como si nunca hubiera estado ahí. Un hombre disuelto en ácido no deja sombra, dijo uno de los testimonios anónimos. Sin embargo, aunque esta versión ha sido replicada múltiples veces, nunca se ha podido demostrar ni se han encontrado pruebas químicas que la respalden. Durante los casi 50 años posteriores a su desaparición, el FBI ha cerrado y reabierto el caso en numerosas ocasiones. Cada nueva pista parecía prometer la resolución definitiva del misterio, pero cada una terminaba en frustración. Se llevaron a cabo excavaciones en campos de cultivo, en patios traseros, terrenos industriales y sótanos de casas pertenecientes a sospechosos o antiguos miembros del sindicato. En algunos casos, los trabajos duraron semanas y participaron equipos completos de arqueólogos forenses, pero los resultados fueron siempre los mismos. Nada. Uno de los problemas persistentes en la investigación fue la falta de testigos dispuestos a hablar.
El miedo era real. Las personas cercanas al caso, pues sabían que cualquier palabra maldicha podía costarles la vida. La mafia aún era poderosa y el silencio era su mejor escudo. Muchos de los potenciales informantes o ya estaban muertos o estaban encarcelados o simplemente se negaban a declarar. Incluso entre los sospechosos principales como Anthony Provenzano y los hermanos Giacalone, nadie admitió jamás su participación en la desaparición de Hoffa. Todos negaron todo y sin confesión no había caso. En los años posteriores, el FBI amplió el círculo de investigación a docenas de sospechosos, incluyendo conductores de confianza, guardaespaldas, figuras del sindicato que habían ascendido durante la ausencia de Hoffa y operadores del crimen organizado en distintas regiones. Se revisaron miles de páginas de documentos, grabaciones, transcripciones de escuchas telefónicas y declaraciones antiguas. La operación involucró a más de 200 agentes en su punto más álgido, pero el resultado siempre era el mismo, un rompecabezas sin piezas clave. En 1982, después de 7 años sin respuestas, un tribunal de Michigan declaró legalmente muerto a Jimmy Hoffa. La declaración no cerró la investigación, pero sí permitió a la familia, al menos en lo administrativo, poner punto final a una tragedia interminable. Su esposa Josephine fallecería solo 2 años después, sin saber jamás qué le ocurrió a su esposo. Las teorías no cesaron con el tiempo, todo lo contrario. A medida que los protagonistas directos morían y el caso adquiría un aura casi mítica, los rumores se multiplicaron. Algunos aseguraron que Hoffa nunca fue asesinado, sino que fue protegido y reubicado bajo identidad falsa. Otros dijeron que el gobierno sabía la verdad, pero decidió encubrirla para evitar una guerra abierta entre sindicatos y mafia. También surgieron teorías conspirativas que involucraban a la CIA, a Nixon e incluso al Vaticano. Hasta el día de hoy, el caso Hoffa continúa abierto. Su expediente, categorizado como cold case por el FBI, sigue recibiendo atención cada vez que aparece un nuevo informante, una nueva excavación o un supuesto hallazgo. Pero tras décadas de investigaciones, con la mayoría de los testigos muertos y las evidencias disueltas por el tiempo o el fuego, la verdad se mantiene bajo tierra, oculta entre pactos de silencio y capas de concreto. La desaparición de Jimmy Hoffa, pues ya no es solo un misterio policial, es un espejo de un país en el que el poder, la ambición y la impunidad a veces confluyen para desaparecer a los que estorban. Y mientras no haya respuestas, el eco de su nombre seguirá sonando como un recordatorio incómodo de lo que sucede cuando se desafía al sistema y se pierde. ¡Guau, chicos! ¿Qué creen realmente que le haya pasado a Jimmy Hoffa? ¿Fue una trampa orquestada por el crimen organizado? ¿Desapareció voluntariamente? Si alguien lo secuestró, de alguna manera lo cremó, lo disolvió en ácido, lo arrojaron al río, lo enterraron en el estadio de béisbol. ¿Qué pasó con él? Porque todo esto es un misterio. Estamos de acuerdo que Hoffa era una figura poderosa, sindicalista, coludido
de una o de otra manera con el crimen organizado, tenía conexiones poderosas, peligrosas, lo habían encarcelado, de alguna forma le habían arrebatado lo que él mismo construyó. Era una persona que no se podía permitir pedalear hacia atrás, que no estaba dispuesto a abandonar aquello por lo que tanto luchó. ¿Ustedes qué creen que le haya pasado? Esto es un caso, como se dice en la jerga popular, un caso para la araña. Porque imagínense que 50 años después, todavía siguen sin una pista clara, sin sospechosos, sin nada. Básicamente no tienen nada. O sea, el FBI no logró esclarecer el crimen si es que lo hubo. Simplemente este hombre se esfumó como si fuese un fantasma. Desapareció totalmente, no solo de la vida pública, sino de la vida, de su propia vida. O sea, abandonó a su esposa, a sus hijos. ¿Qué creen que haya sucedido? ¿Cuáles son sus teorías? Yo siento que lo silenciaron. Para mí es un caso de ajuste de cuentas. Quisieron volver a su equilibrio el orden que en ese momento había, y no estaban dispuestos a que Jimmy Hoffa tal vez empezara a agitar las aguas. Para mí fue total y absolutamente un ajuste de cuentas, pero cuéntenmelo en los comentarios. Estaría increíble que me pudieran compartir cuáles son las teorías que ustedes tienen acerca de esta extrañísima desaparición. La desaparición de Jimmy Hoffa, pues marcó el fin de una era, chicos, pero pues también el inicio de su leyenda. Aunque su cuerpo realmente nunca fue encontrado, su figura nunca se desvaneció. Al contrario, más bien parece que creció. Se terminó convirtiendo en mito, en símbolo, en un referente obligado cada vez que se habla de poder, traición, crimen organizado y sindicatos en Estados Unidos. En los años que siguieron a su desaparición, Hoffa dejó de ser simplemente un líder sindical. Su nombre trascendió la historia para instalarse en la cultura popular como uno de los enigmas más fascinantes del siglo XX. El interés por Hoffa no ha menguado con el paso del tiempo. Al contrario, se ha multiplicado. A lo largo de las décadas, su figura ha sido reinterpretada por cineastas, novelistas, documentalistas, periodistas, músicos. Su historia reúne todos los ingredientes que atrapan a la imaginación colectiva. Un hombre con carisma desbordante, alianzas turbias con la mafia, enfrentamientos con el gobierno, una misteriosa desaparición sin rastro y un legado tan complejo como ambivalente. Es en esencia un relato profundamente norteamericano, no me digan que no. Una de las representaciones cinematográficas más destacadas llegó en 1992 con una película titulada Hoffa, dirigida ni más ni menos por Danny DeVito y protagonizada por Jack Nicholson en el papel principal. La cinta en realidad no se limitó a contar la historia de su vida, sino que se atrevió a explorar su psique, su ambición, su estilo confrontativo y su relación con el poder. Jack Nicholson ofreció una interpretación intensa,
que mostraba a Hoffa como un hombre tenaz, pasional y profundamente consciente de su influencia, pero también como alguien ciego ante los límites que no debía cruzar. Aunque la película fue recibida con opiniones divididas por los críticos, sirvió para revitalizar el debate en torno a su legado y atrajo una nueva generación de interesados en su historia. Muchas décadas después, en 2019, Martin Scorsese retomó el caso en The Irishman, una épica de más de 3 horas sobre la mafia estadounidense, protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino. Este último interpretó a Jimmy Hoffa. En esta versión, Martin Scorsese pues no solo contó la historia, sino que la integró en un contexto mucho más amplio, mostrando cómo Hoffa formaba parte de una red compleja de intereses entre la mafia, la política y el mundo sindical. La interpretación de Pacino, más emocional e impulsiva, mostró a un Hoffa tenso, terco, incapaz de adaptarse a un mundo que ya no era suyo. La película no pretendía dar respuestas definitivas, pero sí ofrecía una visión íntima y poderosa de un personaje que aún genera fascinación. Pero más allá del cine, la figura de Hoffa ha sido objeto de decenas de documentales, tanto independientes como producidos por plataformas globales como Netflix, HBO o History Channel. En estos trabajos se analizan todas las aristas de su vida, su ascenso meteórico, sus alianzas peligrosas, su enfrentamiento con el gobierno de los Kennedy y, por supuesto, las múltiples teorías sobre su desaparición. Programas como Cold Case Files, Unsolved Mysteries o The FBI Files han dedicado episodios enteros a tratar de reconstruir lo que ocurrió aquel 30 de julio de 1975, sin que hasta el momento haya una versión unánime. En el ámbito literario, el caso ha sido explorado por periodistas de investigación, biógrafos, criminólogos e incluso miembros o exmiembros de la mafia. Libros como I Hate You Paint Houses de Charles Brandt, el mismo que inspiró la película de Irishman, ofrece testimonios de supuestos involucrados, mientras que otros como Hoffa, The Real Story a Mob Boss, The Life of Little de Arco, ofrecen análisis más documentados del entorno mafioso que lo rodeaba. La combinación de fuentes oficiales, confesiones ambiguas y leyendas urbanas convierte cada lectura en una experiencia tan intrigante como frustrante. La verdad parece estar siempre al borde del alcance, pero nunca completamente al descubierto. Incluso el mundo del podcast ha abrazado el misterio de Hoffa. Programas como Criminal, Case Fail o You Must Remember This han dedicado episodios a reconstruir su historia, entrevistar expertos, analizar teorías y reflexionar sobre el poder simbólico que aún ostenta. La audiencia, como en todos los formatos anteriores, sigue respondiendo con interés inquebrantable. La combinación de crimen, política, traición y desaparición, lógicamente, sigue siendo un imán narrativo. En el imaginario colectivo estadounidense, Hoffa representa mucho más que un líder sindical desaparecido. Digamos que es una figura dual. Para algunos, pues es el símbolo de la lucha obrera, del hombre que se enfrentó al sistema, que peleó por los derechos de los trabajadores y que pagó un precio demasiado alto por desafiar a los verdaderos amos del país. Pero para otros,
es un mafioso más, un criminal con fachada de sindicalista que usó el poder de los obreros para su beneficio y para enriquecer a la mafia que lo protegía. Ambas visiones, aunque opuestas, conviven en el relato nacional. Y ese conflicto es parte de lo que mantiene su historia viva. Jofa se transformó en una advertencia silenciosa. Su nombre aparece cada vez que alguien desaparece misteriosamente. Cada vez que se menciona la mafia en Estados Unidos, cada vez que se habla de corrupción sindical, se convirtió en una especie de código. Tipo, no acabes como Jofa, dicen algunos. A ese lo van a hacer un Jofa, advierten otros. También ha sido referenciado en la cultura pop más informal. Hay series animadas, como por ejemplo Los Simpson, que pues a final de cuentas ustedes saben que los Simpson saben algo, siempre. También hay programas de sátira política como Saturday Night Live y películas como Bros Almighty o Los Hombres de Negro que han hecho bromas o guiños sobre su paradero. En todos los casos, el nombre de Jofa funciona como símbolo de lo que se esconde, lo que no se resuelve, lo que permanece en las sombras. Y es que, en el fondo, Jimmy Hoffa representa algo más profundo que su propia historia. Representa el vértigo del poder, el punto exacto donde el liderazgo se vuelve amenaza, donde la ambición choca con los límites impuestos por otros intereses más oscuros. Es la personificación del hombre que se atrevió a ir demasiado lejos en un juego donde las reglas estaban escritas por quienes nunca aceptan desafíos. Jimmy Hoffa es mito, símbolo, leyenda urbana y personaje trágico. Su vida fue una marcha hacia el poder. Su desaparición, una advertencia silenciosa. Y su legado, una pregunta abierta que Estados Unidos aún no ha podido responder. ¡Guau, chicos! ¡Qué buena historia! ¡Qué buena historia la de Jimmy Hoffa! ¿Ustedes creen que alguna vez se descubra qué pasó con él? Yo creo que no. Hay verdades que a veces es mejor dejarlas enterradas ahí donde están. Y ahora sí, mis amores. Van los saluditos. Felipe Castillo. Hola, Felipín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Spawn, I'm back. O sea, vas y vienes, Spawn, te has ido y has regresado 1,000,000 de veces. ¿Qué pasa? Arturo dice, peliculaza la de Jofa. Wow, ¿tú la viste? Yo no la he visto. No, te tengo que ser sincera, yo no la he visto. Es una película bastante vieja. No sé si en las plataformas de streaming vaya a estar. Si alguien lo sabe, me encantaría saber. Spam dice que él no cree que se descubra alguna vez. Esaú Soriano, muy buenas noches, bienvenido. Jorge, muy buenas noches, bienvenido. A ver, dice Lugo, egocentrismo como la mayoría, psicópata laboral. José Luis Ferreira dice, si sales en video tendrías más seguidores. Probablemente, mi estimado José Luis, sí tendría más seguidores, pero mi objetivo no es salir a cuadro. ¿Tendría más seguidores por qué? ¿Porque me ven físicamente? Entonces tendría más seguidores por lo que ven y no por lo que estoy diciendo. Entonces prefiero mantenerme
en esta línea, que es más emulación de radio, que hacer lo que hacen todos por tener más seguidores. Prefiero que los que sigan este programa, mi estimado José Luis, sea porque les guste mi contenido, no porque sigan a una persona como tal. Porque tú sabes que te pueden seguir porque la chica está guapa o está fea o por lo físico. Y yo lo que menos quiero es que mi programa se vuelva un show que se trate de mí, sino más bien de las historias, las investigaciones y los temas que les ofrezco aquí. Pero muchísimas gracias por tu aporte. Te lo agradezco muchísimo. Igualmente, José Luis dice, ha de haber sido mago. Saludos, saludos, saludos. Arturo dice, en escucha mientras ceno en el trabajo. Muy buen provecho, yo creo que ya terminaste de cenar. Excelente noche, Lugo. ¿Qué más? El programa está excelente. Muchísimas gracias, mi estimado Lugo. Arturo dice, ahí trata una de las teorías que expusiste. Guau, voy a buscarla. Espero que esté en streaming, porque me da como cosa descargar películas así de internet. Me da como algo de desconfianza, que se me vaya a llenar de virus la computadora. Así que si alguien la encuentra antes que yo en alguna plataforma, me avisa, porfis. Se los agradecería muchísimo porque está muy interesante, es muy interesante el caso de Jimmy Hoffa, sin duda. Y y creo que valdría mucho la pena, porque además, vaya, el cast de las películas se oye bastante tentador. O sea, Jack Nicholson, Al Pacino, Robert De Niro. ¡Wow! O sea, son figurazas del cine. Así que, sin duda, deben estar muy, muy buenas. Lugo dice, sin cadáver no hay homicidio. Tú lo has dicho, mi estimado criminalista, tú lo has dicho. Spam dice, la radio así, es tu style y así síguelo. Muchísimas gracias. Está en Disney Plus. La voy a ver. Voy a intentar el domingo. Mi hermana es la que tiene Disney Plus y voy a ir a su casa el domingo. Así que voy a buscarla y la voy a ver, vas a ver. Y pues para todos los que quieran verla, ya Arturito nos dijo dónde está. Está en Disney Plus, para que vean la película original de Hoffa. Para que pues, tengamos así como ahora un elemento más para ampliar la información que les he dado el día de hoy, chicos. Les recuerdo que hay estrellitas disponibles, porque no me han regalado ni una estrellita, chicos. Son malos conmigo. Miren, y yo con tanto amor que les hago el programa. Pero bueno, chicos, vamos a cerrar el programa. ¿Qué les parece? Jimmy Hoffa fue más que un hombre. Fue un símbolo viviente del poder, la ambición y el riesgo que conlleva desafiar a quienes gobiernan en las sombras. Se enfrentó al gobierno, a sus propios aliados y a la mafia. Una triple alianza de fuerzas invisibles que no perdona ni el menor tropiezo. Por eso desapareció. Por eso fue borrado de la historia física. No hubo tumba, no hubo despedida, no hubo justicia. Solo el silencio absoluto que ha perseguido su nombre desde aquel fatídico 30 de julio de 1975. Su desaparición no fue solo un crimen ni un misterio. Fue un acto de poder, un mensaje, un pacto oscuro sellado en las sombras,
donde la ley de los hombres se disuelve ante la ley de la violencia y la traición. Y quizás su castigo más cruel fue no la muerte en sí, sino el olvido forzado, el silencio impuesto. Porque en el mundo de Joffa, el crimen organizado no elimina solo cuerpos, elimina historias, recuerdos, testimonios. No castiga con balas, sino con la ausencia, con el vacío, con la imposibilidad de cerrar un capítulo que por naturaleza debe permanecer abierto para mantener viva la amenaza. Es posible que ese vacío sea más pesado que cualquier cadáver, porque en ese espacio sin forma, sin cuerpo, sin prueba, yace un poder que aterroriza y que protege a sus cómplices. La desaparición de Joffa se volvió una sombra que se proyecta aún hoy, décadas después, sobre la política, los sindicatos y las redes criminales. Su nombre resuena como un eco que no se extingue, una advertencia para quienes se atreven a cruzar las fronteras del poder invisible. Jimmy Hoffa era, a fin de cuentas, un hombre que se atrevió a mucho, quizá demasiado. Su ascenso fue meteórico, pero su caída fue aún más rápida y silenciosa. Fue un líder sindical, un negociador, un hombre de calle y de palabra, pero también un hombre de alianzas peligrosas, de pactos con la mafia y de un estilo brutal que mezclaba carisma y amenaza. Esa mezcla lo hizo invencible durante décadas, pero también le ganó enemigos poderosos. En ese equilibrio de fuerzas, la lealtad fue efímera y la traición letal. En la noche de su desaparición, Hoffa no solo fue eliminado físicamente, sino que también fue condenado a la sombra eterna, un exilio sin retorno, un limbo del que nunca pudo escapar. Y no fue solo un castigo para él, fue una elección para todos los que vinieran después. Una demostración de que hay límites infranqueables en el mundo del poder y que quienes los traspasan deben pagar el precio más alto. En este espacio, en Perturbador, no solo recordamos a Hoffa como un hombre, sino como un símbolo de esas fronteras oscuras donde se cruzan el poder y la muerte, la ambición y la desaparición. Su historia no es solo un caso policial, sino una narrativa que refleja la naturaleza humana en sus extremos más siniestros. Nos recuerda que a veces el mayor terror no es la violencia abierta, sino el silencio implacable que la sigue. Cuando un hombre como Hoffa desaparece sin dejar rastro, lo que queda no es solo la ausencia física, sino un mensaje de poder que trasciende generaciones. Es un mensaje dirigido a aquellos que piensan que pueden desafiar el sistema, a los que creen que el poder puede ser conquistado sin pagar un precio. En el mundo oculto de la mafia y la política sucia, la desaparición es la sentencia más definitiva. Por eso esta noche en Perturbador, encendimos las luces para iluminar esa sombra, para escuchar el eco que aún resuena en los pasillos vacíos del poder, para no olvidar a un hombre cuya vida y desaparición son un recordatorio de que en los mundos donde gobiernan los secretos, la justicia es a menudo solo una ilusión y el silencio la verdadera condena. Jimmy Hoffa no murió en una tumba común, murió en el olvido impuesto, en el pacto oscuro sellado con su desaparición. Pero mientras haya quienes cuenten su historia, quienes pregunten qué pasó realmente, su nombre seguirá vivo, porque hay relatos que no mueren, aunque sus protagonistas desaparezcan. Esta es la historia de un hombre que quiso desafiarlo todo
y pagó el precio más alto. La historia de un enigma que aún hoy hiela la sangre, porque nos recuerda que hay lugares donde la verdad es peligrosa y el silencio aterrador. Y así, con este recuerdo, cerramos la historia de Jimmy Hoffa, el hombre que desafió al poder y desapareció en la noche. Y así, chicos, entre sombras, silencios y preguntas sin respuesta, cerramos esta emisión de Perturbador. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado en este recorrido por una de las desapariciones más inquietantes del siglo XX. El caso de Jimmy Hoffa, les recuerdo que sigue abierto, al menos en la memoria colectiva. Su legado es un eco que aún resuena entre los escombros del poder. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este y todos los capítulos de la hora macabra y de Perturbador estarán disponibles en mi canal de YouTube, donde me pueden encontrar como K-Boom. K de kilo, B de burro, O, M de mamá, podcast. Voy a intentar en los comentarios fijarles el código QR de mi canal de YouTube para que quien se lo haya perdido o lo haya escuchado a medias pueda ir al canal de YouTube para que escuche este y, si quieren, el resto de los programas y las emisiones que hemos tenido durante este tiempo, para que puedan entretenerse un rato en las noches. Además de que si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror y más cosas interesantes, pues entren a mi canal de WhatsApp. Gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y, como siempre, les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!